Uno de los mandatos más interesantes que Dios le dio a Adán y Eva fue el mandato de reproducirse y llenar la tierra. La sexualidad fue un don maravilloso que Dios le dio a nuestros padres para su placer e intimidad. Pero la sexualidad también era un don delicado que solo funcionaría bien dentro de los parámetros que Dios estableció. Cuando el diablo tentó e hizo caer a Adán y Eva, también pervirtió la sexualidad para convertirla en una maldición. Desde entonces, los seres humanos han confundido la sexualidad con la felicidad y la diversión, la han llenado de violencia y de comercio y la han pervertido con enfermedades contagiosas. Pero la Biblia nos enseña que los seres humanos podemos disfrutar de la sexualidad en una forma sana que nos dé satisfacción y felicidad. Este es el estudio de hoy. No se retiren, que ya regresamos. Hola, apreciados hermanos, bienvenidos a Perspectiva Bíblica. Y Johnny, hoy tenemos un tema interesante, el majestuoso canto de amor. Muy interesante en verdad, Rafael, y procuremos entrar de una vez al tema porque hay mucho material para cortar. Comenzamos con una palabra de oración. Amén. Amante Dios, con nuestras manos limpias venimos delante de ti, pidiendo que tú dirijas las palabras que hablemos para la gloria de tu nombre. Gracias por la Biblia que nos da revelación. Aleluya y amén. 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 Hoy tenemos, Johnny, lectura en uno de los libros más interesantes de la Escritura porque es un libro único. El género, el tipo de mensaje que se da en el libro Cantar de los Cantares lo pone aparte de otros libros. Así que vamos a comenzar leyendo un pasaje en el capítulo 7. Cuán hermosos son tus pies en las sandalias, oh hija de príncipe. Los contornos de tus muslos son como joyas, obra de tus manos de excelente artista. Tu ombligo como una copa redonda, que no le falta bebida. Tu vientre como montón de trigo, cercado de lirios. Tus dos pechos como crías gemelas de gacela. Tu cuello como torre de marfil, tus ojos como los estanques de Hesbón, junto a la puerta de Bat-Rabim. Tu nariz como la torre del Líbano, que mira hacia Damasco. Tu cabeza encima de ti como el Carmelo, y el cabello de tu cabeza como la púrpura. Un rey en esas trenzas está preso. ¡Qué hermosa eres y cuán suave, oh amor deleitoso! Tu talle es semejante a la palmera y tus pechos a los racimos. Yo me dije, subiré a la palmera, recogeré sus frutos, que tus pechos sean como racimos de uvas y el perfume de tu aliento como de manzanas. Y tu paladar como el buen vino, que se entra a mi amado suavemente y hace hablar los labios de los adormecidos. Entonces tenemos aquí, Johnny, un libro que habla en una forma tan diferente a los otros libros del Antiguo Testamento y a los libros del Nuevo Testamento, porque cuando uno lee esto, uno inmediatamente se da cuenta que aquí se está hablando de un tema de sexualidad. Es un material erótico escrito con el propósito de estimular los sentidos a través de la descripción de la mente del cuerpo de una mujer. Y esta descripción está dada, estos versos que acabamos de leer, desde la perspectiva masculina, enfocándose en los aspectos del cuerpo femenino que son de particular interés para la mayoría de los hombres. Y esto es literatura sagrada, Rafael. Sí. ¿Y por qué es sagrada?
Bueno, porque está en la escritura y entonces, y no solamente se habla acerca del cuerpo de la mujer, también se habla del cuerpo del hombre, se habla del amor, se habla del placer. Y entonces, en muchos casos, las personas que han interpretado este libro han tratado se han ido por el camino de la alegoría, diciendo que esto describe la relación de amor de Dios con el pueblo judío y para los cristianos de Dios con la iglesia, porque después de todo tenemos esa analogía del esposo y la iglesia como la esposa. Ciertamente. Y no habría nada de malo en decir esto si no negamos lo otro, porque la analogía resulta ser basada en las relaciones matrimoniales, en la sexualidad. Por ejemplo, cuando dice que tus pechos son como la fruta y que yo me subo a la palma para satisfacerme con ellos, está hablando directamente de chupar los senos de la mujer y de movimientos eróticos, de la saliva de la mujer que le alimenta y lamerle el cuerpo y el ombligo, etcétera, etcétera. Y estas declaraciones, refiriéndose a Cristo y la iglesia, están basadas en la relación entre el hombre y la mujer. Un hombre, una mujer comprometidos en matrimonio. En este caso, lo que es lamentable, Rafael, es que es el hermanito Salomón quien lo está escribiendo, una persona que no fue fiel al plan de Dios. Y esto espero que quede claro, que no estoy menoscabando el mensaje, pero sí tengo que señalar que hay que reprender al hermanito Salomón. Él se dejó llevar de las variedades de este mundo y tergiversó la sexualidad, haciéndola un objeto de promiscuidad. Pero no en estos versos. Estos versos inspirados, Dios los ha rescatado porque hablan de la relación entre un hombre y una mujer comprometidos de por vida. Bueno, entonces, Johnny, ya que se menciona aquí un tema tan evidentemente sexual, obviamente nos hacemos la pregunta, ¿por qué está eso en la Biblia? Y es que la Biblia, desde el mismo principio, comenzó hablando de la sexualidad. Así que vamos a ir al libro de Génesis para leer varios versículos. Y creó Dios al hombre a su imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces, Johnny, desde el mismo principio de la creación del ser humano encontramos que Dios hizo al ser humano en forma de varón y hembra. Eran diferentes, eran complementarios y les dio el mandato de procrearse, de relacionarse sexualmente para llenar la tierra. Y entonces, obviamente, Dios fue el que estableció las relaciones sexuales, las estableció no solamente como un punto de reproducción, sino también como una forma de intimidad y de placer entre la pareja. Y estas realidades que has descrito tan correctamente también traen a colación por lo menos dos principios más. El primer principio es que el dualismo no es la manera de ver la escritura. El dualismo dice que el cuerpo es inferior y es malo y es pecado, y que la mente y el espíritu son superiores. Eso es de Platón, de Sócrates, de las ideas satánicas que pretendían decir que la sexualidad y las pasiones humanas y el placer del sexo son del diablo. No, son diseño de Dios. Lo segundo es cambio, Rafael, cambio. Notemos el hecho, hay que rescatar este hecho, porque hay muchos cristianos que andan cieguitos así, sin mirar. ¿A quiénes fue que le dijo que se procrearan? A Adán y a Eva y a los hijos de Adán y Eva. ¿Y con quién se iban a procrear los hijos de Adán y Eva, Rafael? Bueno, entre ellos. Con los hermanitos. Y eso no era incesto. Ahora es incesto. Es decir, que entre el momento de la creación y la orden de procrearse hermanito con hermanito, y el día de hoy, donde
la procreación y la sexualidad entre hermanitos es incesto, ha habido un cambio. Y hay que decirlo bien pronunciadito, cambio. Porque la iglesia tiene que abrazar esa realidad y entonces hacerse preguntas, ¿cómo explico este cambio y qué otros cambios puede haber? No es propósito nuestro contestar ninguna de esas dos preguntas. Lo único que traigo a colación aquí es que abramos los ojitos, leamos la Bibliecita que nos dejó del Señor y entendamos todos los mensajes que están involucrados en esa lectura. Bueno, entonces vamos a leer ese pasaje de donde claramente vemos que no hay dualismo. Vamos a ir al capítulo 2 de Génesis. Entonces Jehová Dios modeló al hombre de arcilla del suelo y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en el Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces, está claro, Johnny, como tú mencionaste anteriormente, que cuando Dios creó al hombre no hizo un espíritu que luego lo puso dentro de un cuerpo, sino que hizo un cuerpo y luego lo hizo un ser viviente. Nosotros somos esa parte espiritual, pero también somos esa parte física. Y por lo tanto Dios le dio a Adán y Eva los alimentos que son tan necesarios para su parte física. Y esto es importante entenderlo, Johnny, por el tema de que a través de los siglos en el cristianismo ha habido esa idea de que la sexualidad es algo pervertido, es algo pecaminoso, que no es parte de la vida espiritual y por lo tanto el ser humano debe de apartarse de la sexualidad para ser una persona pura, aislarse, evitar el contacto con el sexo opuesto y entonces así es que va a alcanzar la verdadera pureza. Eso no es lo que enseña la Escritura. Particularmente los adventistas del séptimo día como estudiantes de la Biblia y como lectores de Elena G. de White, en el hogar cristiano o el hogar adventista, dependiendo de la versión que tengamos, ella habla claramente que los ángeles de Dios se gozan mirando lo que ocurre en el lecho matrimonial. Ellos son testigos. Y esto, Rafael, aquí voy a decir lo que dicen en inglés TMI, Too Much Information. Cuando Clara y yo nos juntamos antes de la primera noche, llegamos vírgenes los dos al matrimonio, antes de tener nuestra primera relación sexual en la primera noche juntos, en nuestra noche de bodas, en la primera noche de la luna de miel, yo abrí el libro de Cantar de los Cantares, sentaditos en la cama, y leímos de estos versos que hablan aquí. A ella me cuenta después, a los años, que le pareció extraño, pero para mí no me parece nada extraño, porque en mi mentecita, los angelitos de Dios, el angelito mío y el angelito de ella, estaban allí, a los pies de la camita de nosotros, viendo lo que estaba pasando y gozándose con nosotros. Bueno, entonces vamos a leer esa parte en el siguiente pasaje de Génesis. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, formó una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, y hasta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y se harán una sola carne, y estaban ambos desnudos, y Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Estas palabras de la Escritura sagrada, gloria sea al Señor por la Biblia, gloria sea al Señor por el mensaje de la Santa Escritura, que nos dice claramente la palabra de Dios y nos revela lo que ocurrió y cómo ocurrió. Y aquí nos dice claramente que Dios diseñó el matrimonio con todas las partes involucradas, el hombre y la mujer, y las partes fisiológicas entre las piernas del hombre y de la mujer, y todo es la imagen y la semejanza del Altísimo. Así es. Cuando nosotros estamos en el acto sexual dentro del matrimonio,
la sagrada unión de un hombre y una mujer comprometidos de por vida, eso es imagen y semejanza del Altísimo. Aquellos que no les guste es porque están catolizados y han tragado la pildorita del diablo, que el pecado original fue la primera relación sexual. Eso es una idea totalmente satánica que no presenta nada de la Escritura. La necesidad del hombre y de la mujer y de la unión refleja el carácter de Dios y representa el interés particular. No uso la palabra necesidad en Dios porque mucha gente se ofende. Así que digo, muestra el interés de Dios en tener relación con el hombre y la mujer, tal como lo dice el Señor Jesús, que la iglesia es la mujer de Cristo, la esposa del Cordero, refiriéndose a todos los aspectos de la vida matrimonial como una manera de simbolizar y de explicar la relación entre Dios y los seres humanos. Y aquí está, en carne, lo dice claramente Génesis 2, Rafael. Sí, bueno, y representa esa intimidad que Dios quiere tener con su iglesia. Pero Johnny, entonces tenemos que ver la otra parte, no diría la otra parte de la sexualidad, sino la parte de la caída en el pecado y sus efectos sobre la sexualidad. Así que vamos a leer en Génesis 3. Vio pues la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces, Johnny, este es el pasaje clásico en donde nosotros entendemos la caída en el pecado. Lo que no está ahí muy claro, pero que nosotros sabemos es que cuando el pecado llegó a la raza humana, cuando la raza humana cayó en la rebelión contra Dios, todo fue afectado. Es el concepto de la perversión total del ser humano. Y la parte del don de la sexualidad que Dios le dio a nuestros padres también se pervirtió. De manera de que desde ese momento en adelante, las condiciones que Dios había dado para que la sexualidad fuera una bendición, esas condiciones de intimidad, de lealtad, de monogamia, de pureza y espiritual, todo eso se perdió y entonces el ser humano ha convertido la sexualidad en diversión. El ser humano ha llegado a pensar que la felicidad se encuentra en la sexualidad. Se ha hecho de la sexualidad el comercio, se ha hecho la violencia y se ha pervertido con las enfermedades. Y hemos llegado hasta el punto, Johnny, de que la sexualidad hoy en día está definida por Hollywood, está definida por las prácticas de la sociedad que no están informadas en nada por la parte bíblica. Muy cierto, Rafael. Gracias por este recuento tan apropiado y certero. Permíteme añadir que la desgracia de la relación entre el hombre y la mujer y la perversidad que describiste tan correctamente ya se ve reflejada en el capítulo 3. Observemos cuidadosamente al hermanito varón, también llamado Adán. Ese hermanito varón llamado Adán es una desgracia para la humanidad. Notemos allí cómo él es una víctima, lo que da es deseo de llorar. Una víctima, ¡ay, ay, ay! Me dieron la frutita y me la comí. ¡Ay, ay! Yo no pude hacer nada. ¡Ay, ay! Eso es una desgracia. Y eso muestra cómo el diseño de Dios
Satanás lo ataca y lo corroe porque la igualdad entre el hombre y la mujer aquí quedó eliminada. La mujer tomó el liderazgo y el hombre que estaba allí con la mujer no dijo nada. Él es un mojigato. Y este mojigato hace lo que le dice la mujer cuando él debió ser un igual y decirle a la mujer, no, eso no es buena idea, no hagamos esto, mira, detente. Sin embargo, él quedó mirando todo, da de ver que come y cuando ella le da se lo come y entonces cuando Dios aparece, ay, yo no puedo hacer nada. Tristeza me da, Rafael, vergüenza. Sí, luego también lo vemos ahí en el sentido de que le echa la culpa a ella. Eso. De manera de que ya las relaciones íntimas entre ellos estaban afectadas por el pecado. Y entonces, bueno, lo que es importante entender, Johnny, es que como Dios es el que inventó, creó la sexualidad entre el hombre y la mujer, entonces Él es el que establece la moralidad de la sexualidad. Amén. Por lo tanto, si nosotros queremos saber lo que es la sana práctica de la sexualidad, debemos de ir a este libro antiguo, la palabra de Dios, que para muchos pensarían, ay, pero es un libro tan anticuado que no tiene nada de moderno y no entiende la sexualidad moderna. Al contrario, es el que nos explica a nosotros la sexualidad sana para que nosotros podamos disfrutar de una forma satisfactoria y feliz de la sexualidad. Y es entonces cuando vamos a ir al libro Primera de Corintios para leer algunos pasajes. Gracias. En cuanto a las cosas de que me escribisteis, bien le está al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os privéis el uno del otro, a no ser por algún tiempo de común acuerdo, para ocuparos sosegadamente en la oración, y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Rafael, aquí hay material para escribir un libro o una enciclopedia, pero solamente vamos a rescatar 3 ideas teológicas, 3 ideas bíblicas, 3 principios, 3 enseñanzas claves. La primera de ellas es que es una enseñanza bíblica el quedarse soltero. De hecho, el apóstol Pablo lo recomienda. El apóstol Pablo habla de aquellos que quieran ser solteros como él y que no tengan relaciones sexuales extramaritales, sino que se mantengan completamente toda energía que tienen para servir a Dios. Pero viene el segundo principio. Él dice, eso es un don, un talento que no tienen todos. El deseo sexual es normal y se debe evitar la fornicación. ¿Y cuál es la manera? Aquí viene el segundo principio. Entonces, este segundo principio es que el matrimonio tiene como uno de sus propósitos, no todos, uno de los propósitos, ese no es el único, la sexualidad, es decir, satisfacer las necesidades sexuales que evitan la fornicación. Así que se refiere explícitamente al placer sexual y la necesidad de compartir que tiene tanto el hombre como la mujer. El tercer punto, igualmente importantísimo, aquí va creciendo, es que el cuerpo del hombre no es del hombre, es de la esposa. Y el cuerpo de la esposa no es de la esposa, es del esposo. Y esto los hace iguales. Por lo tanto, hay que negociar qué actividad sexual van a hacer y cómo la van a hacer, porque están negociando entre iguales. Y me callo aquí, podría decir varias cosas más, pero me callo porque tenemos que adelantar. Bueno, y es un punto de gran importancia porque ahí no se ve ninguna superioridad de parte del hombre sobre la mujer, sino esa relación de igualdad
y obligación que el hombre tiene hacia la mujer, así como la mujer tiene hacia el hombre. Y entonces, por lo tanto, eso quiere decir que el hombre que está pensando que las relaciones sexuales son relaciones de superior a una persona inferior o de dominancia a una persona que está bajo el dominio, no está entendiendo la pureza de la sexualidad como fue la intención de Dios, sino que tiene una idea pervertida de lo que es la verdadera sexualidad. Correcto. Creo que es una ilustración de esto, Rafael, que espero no resulte ofensiva a nadie. Generalmente se presenta la sexualidad, la relación sexual, como el hombre penetrando a la mujer. Pero eso es solamente una interpretación. La otra interpretación, igualmente físicamente describiendo lo que ocurre, es la mujer capturando al hombre, tomando posesión del pene. Ambas describen físicamente lo que ocurrió. Uno lo describe como que penetró, el otro lo describe como que tomó posesión. Ok, Eso y ahora vamos habla... a ir. Perdón, que yo pensaba que habías terminado. No, adelante. Bueno, ahora vamos a ir al último pasaje en el libro de Efesios. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros a Dios como ofrenda y sacrificio de olor fragante. Pero la fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a los santos, ni obscenidades, ni necedades, ni truanerías inconvenientes, sino antes bien acciones de gracias. Porque tened bien entendido que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque a causa de estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz del Señor. Andad como hijos de la luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando que es lo agradable al Señor. En el nombre del Señor Jesucristo, le pido a todos los que participan de este programa que entreguen su relación sexual a Dios, que lo vean como una responsabilidad al esposo, una responsabilidad a la esposa en mutualidad, en respeto y en amor. En el nombre del Señor Jesucristo, como habla Efesios, abandonemos toda la promiscuidad y todo lo incorrecto con las terribles ideas del Internet que hablan de tanta obscenidad. La relación sexual bendita por Dios satisface las necesidades sexuales y no es una perversión. Y Johnny, yo creo que este pasaje nos hace entender a nosotros que la espiritualidad, la comunión con Dios, el imitar el carácter de Dios, el tener el Espíritu de Cristo, son cosas que nos ayudan a nosotros en la intimidad sexual con nuestra pareja. O sea que la verdadera sexualidad se basa en un espíritu similar al que Cristo mostró para nosotros, no en egoísmo, no en superioridad, no en imposición, sino en servicio, en sacrificio, en darse a sí mismo, en ser amable, ser paciente, ser amoroso, ser luz. Este pasaje nos dice a nosotros que mientras más imitamos el carácter de Cristo, más cerca vamos a estar a esa pureza sexual, a esa condición espiritual que es parte de la sexualidad. Amén. Bien, ya hemos llegado al final de la lección. Les agradecemos, queridos hermanos, por habernos acompañado y les deseamos grandes bendiciones de Dios. Muchas gracias.